la mayoría de la gente, usted, señor, señora, joven, amigo, no sabe, Discovery Kids, el 95% de Discovery Kids de las series que ven sus hijos y que usted lo acompaña es doblaje nacional, chileno. Yo fui a México, las veces que fui a México estaba Goku, Mario Castañeda, entonces le dije, es que yo vine acá porque ustedes son nuestros papás y mamás, entonces nosotros los hijos queremos aprender. Y me dicen, no, 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 nosotros no somos sus papás y su mamá, nosotros somos sus hermanos ahora. La inteligencia artificial llega hasta acá y la voz humana llega hasta acá. Hay que declarar la voz humana como patrimonio de la humanidad, un derecho. Hola, ¿cómo están? Ya estamos instaladísimos en esta casa preciosa de Chile Actores junto a mi compañero Juan Pablo y a todo el equipo para presentarles a una invitada que no se pueden perder el programa de hoy porque les vamos a tratar de sacar el jugo, vamos a aprovechar al máximo esta entrevista. Ella es actriz de teatro, de televisión, pero además ha hecho algo muy importante en nuestro país y también para los actores y las actrices y dentro de nuestra industria, que fundó la Escuela ProVoz, Escuela de Doblaje en Chile. Y aquí tenemos y te doy la bienvenida y te saludamos, Loreto Araya. ¡Bravo! Oye, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Me siento honrada de esta invitación en este jardín precioso, con un equipo maravilloso, con ustedes dos y sobre todo Chile Actores, que es un lugar que fue el primer lugar que a mí me acogió y me dijo, ¿sabes qué? Tú estás haciendo las cosas bien, capacitemos a nuestros actores en doblaje. Esperanza Silva, agradecida eternamente y a toda la gente acá. Y ahora que me estén entrevistando pero a por mí, supuesto, imagínate. Me siento muy feliz y muy agradecida. Qué rico. No, maravilloso. Además que de verdad vamos a tratar de aprovechar este programa porque hay muchas cosas súper interesantes, creo que nos puedes contar y nos puedes ahí, incluso va a ser como una especie de mini clase. Démosle. Después también entrar a estudiar esto. Pero antes de todo esto, Loreto, hiciste hace muchos años atrás muchas teleseries. Sí. Varias. Sí. Varias. Sí. ¿Qué te queda de todo eso? ¿Cómo queda ese espacio de trabajo en las teleseries en la Loreto de hoy día? Mira, bueno, yo estudié en la compañía Escuela de Teatro Q, porque una persona acá en Chile muy tormentosa, que atormentó a mucha gente y dirigía este país, entonces cerró la Universidad Católica, ¿ya? Entonces el innombrable cerró la Universidad Católica y yo iba a entrar a la Católica y por suerte se juntaron profesores de la Chile y la Católica y formaron la compañía Escuela de Teatro Q. La verdad es que yo era teatro y en esa época se hablaba como que la tele... ¿Cómo te vas a ir a la tele? Claro. Si donde tenemos que demostrar la patria, donde la vida y todo es en las tablas. Entonces estaba haciendo Romeo y Julieta y obviamente por mi super belleza yo era la Julieta. No. Hicieron un casting y quedé como la Julieta en esta compañía Escuela de Teatro Q, que es algo maravilloso, que fundó María Canepa y Juan Cuevas, ambos que en paz descanse. Gracias a ellos yo soy la actriz que soy hoy día. Y fue un productor, porque se hizo muy famosa, salimos en la portada del Weekend, se hizo como súper famosa. Además que la hacíamos en la calle, era toda una onda. Entonces, te puedo creer, claro, era en el teatro de Franklin, que no me acuerdo cómo se llama, Huemul, en el Teatro Huemul, Sí, que sí. tiene una plaza, que es precioso. ahí hicimos Hermoso. Romeo y Julieta, yo salía al balcón. Increíble. Y toda la cosa. Entonces se llenaba con actores, con gente, con público, se llenaba. Entonces nosotros partíamos, los vecinos nos prestaban las casas, salíamos de las casas. No, un espectáculo precioso. Entonces fue un productor y miró así, entonces se acercó y me dijo, ¿a ti te gustaría hacer tele? Respondió, ¿Qué impacto en el rostro? respondió Loreto Araya. ¿Qué tipo de tele me estás diciendo tú? No, mira, nosotros vamos a hacer un casting con actrices porque ahí viene el carné. Porque hay un programa que se llama Teleduc, que a mí me encantaba el Qué Teleduc, pura, y yo lo buenísimo. veía y todo. Buenísimo. Y yo decía, ¿en serio? Y habían actores, pero maravillosos en el Teleduc, Sí, Alexis, sí. y había un montón. Entonces yo le dije, ya, yo voy al casting.
Y cuando, no sé, a mí me pasa que cuando siento que hay cosas en que no voy a quedar porque las veo como muy inalcanzables, uno se relaja. Entonces el curso se llamaba ¿Cómo hacer un video de calidad internacional? Ya, listo. Fuimos a unos cerros, yo hacía la productora y enseñábamos los planos, toda la cuestión había por ahí. Y me llaman y quedé, Gaya. Gallo, quedé. Aló, Loreto, sí, de Canal 13, sí. Hola, Teleduc, sí, quedaste. Ya. Genial. No, en serio, quedaste. Pero ¿están seguros? Yo esas cosas de inseguridad de actriz, ¿no? Ya, quedé ahí y pasó que en una de esas cosas, Oscar Rodríguez me vio en Teleduc. Entonces me dice, ¿te interesa hacer teleserie? Mira, me interesa siempre y cuando no deje el teatro. Porque el teatro, ojo, yo entré a los 17 años, estaba en primer año de actuación. Es una Y cuando me niña. llamaron para el Teleduc tenía como 20, pero los 20 de antes. Entonces esa intensidad, bueno, hay cosas que sigo manteniendo, como el escenario sagrado, no se pelea con los compañeros porque eso no se hace, y menos se habla mal de la gente. Ya, esas cosas quedaron en mí, me las enseñaron en mi casa y más Hermoso. encima, bueno. Y me fui para la teleserie, po. Me fui para la teleserie. Y empecé a trabajar en teleserie y era como muy... ¿Qué teleserie era? La primera que hizo fue Jaque Mate, que la hice en TVN, ¿ya? Pero después pasó esto del Teleduc, porque en TVN como que yo mandé un currículum, me vieron la foto, ya te llamamos. No era un bolo, era un personaje, pero igual no fue tanto como el de Marrón Glacé. Entonces yo dije, ya. Y lo que más me impresionaba, que yo decía, oye, aquí no nos pagan por actuar, nos pagan por esperar. Y como era otra joven, Claro, po. era joven y era un poco que hablaba las cosas y todo, pero la pasé muy bien porque trabajé con la Carola Rey y me dirigió Oscar Rodríguez, Gloria Muchmayer, o sea, ¿qué querés que te diga? Hermoso, sí. En una escena, estamos en un matrimonio, que los matrimonios sabemos que hay que hablar cosas, entonces la Gloria Muchmayer me dice, ya, yo te voy a hablar a ti porque nos va a tomar la cámara, y tú me contestas, pero me contestas lo mismo que te voy a decir. Y yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? La Gloria Muchmayer, Te estaba dirigiendo ahí la Claro. ella, escena. una mujer hermosa, actriz maravillosa que amo hasta el día de hoy. Entonces me dijo, se murió el conde, 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 se murió. Y yo de ahí en adelante usé el se murió el conde cuando no se me ocurría hablar de nada. Y lo podía hacer y poner distintas caras y se murió el conde. No, es que eso era como una muletilla una del muletilla teatro antiguo, claro. de que cuando no había No, un diálogo porque claro, escrito, pero tú estabas era en la frase y escena. se repetía y se repetía. Y se Entonces te repetía, veías se murió hablando, el conde, se murió el conde. se Así, murió el conde. para que nunca olvides que si estás con un amigo, parezcamos que estamos... Ya, se murió el conde. Porque se puede usar en todas partes. Me encantó. Teatro, cine, televisión y en la vida. Bueno, la cosa es que lo de la televisión a mí me encantó. Después hice otra teleserie, que no me acuerdo el nombre. Espérate, a Marrón Glacé le fue increíble. Sí, le fue fue como súper una- bien. ¿Y cómo fue para ti verte en la tele y enfrentarte a eso también, al reconocimiento? Muy raro. Raro. Claro, porque además de Raro esa época, porque era todo chiquitito, era todo como en la vida, era todo como, Nato, pásame el vaso. Entonces yo al principio era, pásame el vaso, por favor, y proyectando, ¿cachai? Así, porque en esa época, ahora no, ahora te enseñan a actuar en la tele, ahí tú vas aprendiendo con el tiempo. Sobre todo ver a los compañeros que eran más grandes que uno, el profesionalismo, el amor por lo que hacían, el sentido del humor, porque las escenas de matrimonio pueden durar desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. 1 o 2 días. No quería decirlo, pero sí, 1 o 2 días, porque que la mesa de acá habla, que la otra habla, Claro. oye, se comieron la comida, póngala de nuevo. Yo me comía los pasteles. Entonces después me llamaron para otra serie de Christian Mason, teleserie, y fue lo mismo, fue una época muy bonita. Después ya me fui al Mega, donde ya tuve más protagónico, y me dirigió Herbal Abreu,
y nosotros éramos una compañía de teatro. Porque Samuel Villarroel, Marcela Medel, era gente así con la que uno tendría que trabajar toda la vida, actores. Oye, es que me faltó esto para la producción, no tenemos auto, ya yo pongo el auto. Así empezamos en Mega. Entonces, yo tengo los más lindos recuerdos, maravillosos. Es muy bonito escucharte, Loreto, porque uno empieza a pensar en cómo también las generaciones van como construyendo este aprendizaje, porque como tú decías, bueno, y también es esto como esta separación que hoy día por suerte ya no existe tanto, que había como este prejuicio de separar de lo de la televisión, como ir separando los formatos, que hoy día están súper unidos. Absolutamente. Claro, y también, claro, este vínculo con los actores y esta forma también de cómo, de forma muy autodidacta, las actrices y los actores tenían como que entender el lenguaje de la televisión, viniendo del teatro. O sea, imagínate la Julieta en el Teatro Huemul a entrar a un matrimonio en una escena. Así fue. Y tenían que... Lo aprendieron y lo fueron puliendo. Y modulando la energía, ¿no? Porque el teatro grande, la tele pequeñita. No, y en esa época uno no se atrevía, bueno, yo no me atrevía a preguntar. Claro. Entonces de repente, ¿a quién le pregunto si está bien así, si está bien así? ¿A quién le pregunto? Era y como... quizás se daba una mezcla también. A mí sí, me porque pasa eso que cuando uno ve como las escenas como de teleserie antigua, hay como otras atmósferas, hay otros tiempos, otro ritmo, otro tiempo para el diálogo. Yo creo que era una mezcla. No, y era muy divertido porque pues, tú me decías, ya, tú vas a estar en la cocina, vas a tomar una bandeja, cuentas 3 y tomas la bandeja y la pones acá. Entonces, es una indicación súper simple. Claro. En el teatro es súper simple y hay un timing. Entonces, acción. A ver, entonces, antes de la acción yo decía, va a ser 1, 2, 3 o 1, 1, 2, 2, 3. Ahí la No, era de yo Loreto. sí, era así como, no, dijo cuenta hasta 3, pero no dijo que eran 3 segundos. Listo, 1, 2, 3. Ya, voy a llevar no sé qué, ta. Muy bien, muy bien. Y así, y si había un error, bueno, había que repetir. Pero era muy, sí, pues uno siempre quiere hacerlo bien y vienes del teatro. Yo tengo formación de actriz, tú sabes, pues. Y es como que todo es la entrada, el pie, la mirada, esta. Y a veces sí estaba muy teatral y me decían, no, relájate. No sé, yo estoy súper relajada, pero en vez de estar, no sé, tú estás en una mesa conversando aquí, así. Y yo estaba así, no sé por qué, ¿cachai? Estaba como para que el señor de la última fila viera que yo estaba, porque no podía estar hecha, y que estaba el plano acá, y yo esperé que me vieran en todo, entonces estaba acá. Fue de mucho aprendizaje profesional, humano, gente muy buena y gente que siempre está en todas partes, sobre todo los actores que somos una tribu, ni mejores ni peores, pero somos maravillosos. Yo amo a mi tribu. No, actué mucho en la tele, después vino Provoz y el año pasado volví al teatro y espero que se sigan dando las cosas. Hay ofertas para hacer cosas audiovisuales, pero sí, pero sé que yo siento que ser actriz, lo digo, para mi vida ha sido un privilegio. No, qué rico. Lo has Te lo pasado juro, bien, te lo has juro. inventado cosas. Y has estado en la he distintos pasado formatos. muy mal también, pero siento que ya a esta altura del partido, cuando tengo 75 años, no tienen que decir no, porque no los tengo. Nada que ver. ¿Cómo vas a tener 75? No los tengo. Tengo muchísimo menos. He crecido mucho yo como persona, me falta 1 kilo todavía, pero como persona, como ser humano, estoy súper agradecida, de verdad. A mí me emociona hablar del ser actriz, me emociona muchísimo, sí. Y le he pasado mal también. Sí. Ahora, si quieres que te hable de Provoz, ahí empezamos. No, ¿por dónde parte la inquietud por la voz? Que es la materia de Provoz, ¿no? ¿Por dónde se hace ahí ese viaje? ¿Cómo ha sido mi vida? A mí mis compañeros me decían la reina del casting. Cuando la reina del casting, este era el casting número 144 de Canal 13, y yo quedé en el Teleduc. Ya, yo iba a casting, pero era porque es parte de la profesión del actor, de la actriz. Y bueno,
Y estaba haciendo el teledoc y estaba sentada almorzando en el casino del canal y veo un diario, se buscan voces, siempre la verdad por delante. Dirección, estoy al frente. Cruzo y había una fila de personas. Y le digo, hola, oye, ¿y esto para qué? Para doblaje. No ¿Qué idea tenía ya. idea. Yo lo único que dije, doble de cuerpo es doble de cuerpo, son los dobles. Claro. Doblaje tiene que tener algo relacionado con la voz, doblaje. ¿No se habrá equivocado? Bueno, llegué, me hicieron la entrevista y me pidieron una cassette. Un cassette. Un cassette con una escena dramática, una escena graciosa y una noticia, una lectura de noticia. Y de ahí quedé, y después pasó el tiempo, o sea, ahí entendí que era voz. Que era el O doblaje. sea, claro. yo no tenía idea. Te estoy hablando hace 40 años atrás. Y la instrucción era, ahí está el libreto, el código de tiempo, ahí está la imagen, tú eres la vestido rojo, cuando puedas, entra. O sea, Cuando tú era abres doblaje la con boca, la abre la... imagen. Pero, ¿ah? ¿Cómo? Buenísimo. A ver, de nuevo, está el código de tiempo en el texto, el código de tiempo en la imagen, tú tienes que entrar a tiempo en y tú eres la vestido rojo, ella habla y tú hablas y tú actúas. Y no lo hice mal, no lo hice pésimo, lo hice horroroso, horroroso, horroroso. Entonces digo, no te muevas de ahí, porque no sé qué cosa. Oye, si esto no es teatro. Ya, entonces teleserie. No te muevas de ahí porque eso. Pero ¿y el neutro? ¿Qué es lo que es el neutro? ¿Qué es eso? Es que no hables tan chileno. Yo sí. Entonces cuando dijeron ya, quedan estas 3 personas seleccionadas para un casting que se va a probar no sé qué. Y yo fui a producción y dije, hola. Ahí dice Loreto Araya Ayala. Sí, soy yo. Sí, porque yo no podía creer. O sea, ahora entiendo por qué quedé. Ahora entiendo. Porque tenía que venir Provoz y todo lo que ha pasado. Pero en eso yo decía, esta gente está loca. ¿Cómo me dejó a mí si lo hago tan mal? Y bueno, después ya me bajó todo el ataque. Yo dije, no había libros. Hace 20 años atrás en este país no había libros de voz, los teníamos que ir a comprar a Argentina, los mandaban para acá, o los pedíamos de México. Y la patúa escribí un manual. Un manual. ¿Cómo doblar? Listo. Después escribí un manual de técnica vocal, todos los ejercicios que tenía que hacer. Patúa. Entonces un día estaba mirando y yo digo, ¿y si esto se lo enseño a otra persona y le sirvió como me sirvió a mí? Porque estuve 2 años haciendo relleno, Rubia 4, Policía 5, Puerta 6, Mesa 50, da lo mismo. Entonces me llaman para hacer más frases. Y ahí me llaman un casting para Disney. Y me lo gané. Tenías talento, pues, Loreto. Y me gané la cuestión. Y después me gané 5 castings seguidos y de ahí entré. Pero durante todo ese tiempo estudié. Porque lo único que quería era poder doblar y ser buena en eso. Estaba picada, pero también me enamoró esa situación de que tú tienes un personaje audiovisual con el cual tú creas un tremendo vínculo y tú le pones tu voz y al final ese personaje eres tú. Si yo doblo a la Pata Daisy, yo soy la Pata Daisy. Ahora, después que salga del estudio de grabación, tengo que abandonar a la Pata Daisy porque Claro. sería muy raro estar hablando así. Pero ese vínculo es la capacidad de entrar a tiempo, la capacidad de hacer el neutro, la capacidad de interpretar, de actuar, a mí me alucinó. Tengo la creencia absoluta que el doblaje y la locución internacional es una herramienta pedagógica que desarrolla habilidades sociales, comunicacionales y expresivas. Ujú. Y esta tesis yo la comprobé. Y el doblaje en sí, junto con la locución internacional, te cambia la vida. Yo siento que hay una cuestión de salud mental en un vínculo en hacer esto, que no me lo ha dicho ningún psicólogo. Cuando tenga muchos millones voy a contratar a un psicólogo. Yo estoy convencida de esto. Y esa tesis yo la comprobé llevando el doblaje y la locución internacional a regiones. Ujú.
la empecé a llevar a regiones y personas que decían que no podían, que no podían, que no podían comunicarse bien, que tenían muy mala dicción, que no sé qué, que no sé cuánto. Inventé de todas las cosas, inventé una técnica que se llama doblaje de interpretación. Y apliqué la técnica y funcionó. Y funcionó. Entonces cuando yo fui, esto lo hago con mucho respeto, y la primera región que fui, tía, sabe que me inscribí en el taller, pero sabe que no pasa nada. No pasa nada conmigo, tía, porque yo no le voy a hacer. Y después los niños doblaban y lloraban. ¿Por qué? Porque la identidad no se toca. Como tú hablas, eres de donde tú provienes y la identidad no se toca. Y decir shala y chala son vicios del lenguaje. Y eso nos apartan de la gente porque eso es clasista. Pero si tú tienes la posibilidad de darte cuenta que puedes hablar distinto en una entrevista de trabajo, para vender un producto, para hacer una disertación, te cambia la vida. Te cambia la vida. Y eso es lo que a mí me pasó con el doblaje, que me cambió la vida. Es que la voz es una herramienta primordial en todos los humanos. Bueno, lo que decía Grotowski, Brecht y todos los demás, un actor es voz, voz y voz. Lo primero que tú vendes, aunque la palabra suena horrible, pero es la venta, como te compran a ti, es con tu imagen. Y la venta completa es cuando tú abres la boca y hablas, ¿cachai? Cuando yo no tenía idea que se hacían festivales de voz, y ahora me invitaron al Voice Talent Panamá con todo pagado. ¡Oh, qué rico! Hago clases 2 días más una masterclass, que es el 20 y 21 de agosto. Y tú que me estás mirando, también puedes ir. Tienes que meterte a www.voicetalentpanamá.com y especialmente para la gente de Latinoamérica hay descuentos y todo, y se juntan toda la gente. ¿Yo no puedo ir todo pago? No, porque pero vas, te inscribes y después te hacen más descuento todavía. Ah, muy bien. Cuando me preguntan qué fue lo más difícil para ti al crear ProVoz. Primero, yo no sabía que iba a ser actriz y empresaria. Que esa mezcla, amiga, usted sabe. Es muy difícil. Usted sabe. Y segundo, ser mujer. Es que tú no sabes la cantidad de gente que me dijo, estás actuando en la tele, si hacís clases te va a bajar el perfil, ¿qué vas a tener una escuela? La cantidad de prejuicios Además, que la sociedad eres tiene en la mujer. cabeza. A ver, ¿cuántas mujeres gerentes hay? No tengo idea, le decía yo, pero yo siento aquí en mi corazón que lo tengo que hacer esto. Y bueno, y gracias a Dios que lo hice. Pero la cantidad de gente así como, no, tú no puedes. Pero tenía a mi familia, mis amigos del alma, dale. Y hoy día, bueno, el 27 de noviembre, ProVoz cumple 20 años. Y me siento muy agradecida. La primera institución, institución que a mí me dijo, ¿sabes que estás haciendo las cosas bien? Fue Chile Actores. Y por eso hicimos una alianza, y que para mí Chile Actores me dice, ¿sabes qué? Bien. Entonces yo dije, ya, yo tengo ProVoz, ¿quién me va a evaluar? Yo soy responsable de mis palabras, ya. Entonces yo dije, el Ministerio de Educación, no. El Ministerio de Educación tiene la escoba con la educación a nivel, antes existía el Liceo 13, el Liceo 7, el Liceo 1, Luis Campino, que eran maravillosos. Ahora tú tienes que meter a tu hijo en un colegio particular para que las cosas funcionen. Entonces yo dije, no, y eso fue hace 20 años atrás y ahora está peor. Entonces dije, no. Y alguien me dijo, oye, ¿y por qué no eres OTEC? ¿O qué? Organismo Técnico en Capacitación. ¿Cómo? Con el CENSE, Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. La verdad que no sabía lo que me estaba metiendo. La vida te lleva a constantemente a abrir las puertas. Me fueron a hacer auditoría ocular, legal de los documentos y presencial para preguntar cómo se me había ocurrido todo. Y el CENSE en eso es súper estricto y todos los años. Entonces te dicen, y yo soy la única escuela certificada en Latinoamérica por un organismo del Estado. Oye, Lore, lo que pasa es que hay que contarle al público que Chile es uno de los polos en donde se hace mucho doblaje internacional, para que la gente pueda ver ahí la película norteamericana en nuestro idioma, ¿verdad? Claro. Y ProVoz ha sido también uno de los protagonistas de esta historia y estamos
además en la semana en que se va a celebrar el Día Internacional del Doblaje. Entonces por eso nos parecía tan interesante poder conversar contigo sobre este tema. ¿Y cómo ves tú que ha sido el aporte de Chile a esta industria? Tú misma has trabajado en obras súper interesantes como La Mil y una Noche, la turca que la rompió acá, hay mucho anime en tu currículum. Si pudiéramos contarle un poquito más al público el trabajo importante que se hace desde la voz para poder disfrutar estas obras en nuestro idioma, ¿verdad? Qué maravillosa tu pregunta. Tú sabes que hay gente en Chile que no sabe que en Chile se hace doblaje. En Chile existe la única empresa acreditada a nivel internacional, que es DIN, Doblaje Internacionales Chile. Y Doblaje Internacionales Chile empezó con esto del doblaje, lo fundó Osvaldo Barcelato, un ser humano maravilloso, que le dijeron, ¿cómo vas a hacer doblaje en Chile si no hay dicción? Bueno, y él entró en la locura, no hay dicción, pero hay muy buenos actores. Y nos dio la oportunidad, junto a Patricia Mens, que crearon DINT, y al principio éramos bastante desastrosos, porque no teníamos el neutro. Hoy día vamos a la par con México. Entonces, cuando empezó esto del doblaje, esa es una empresa de muy bajo perfil, a ellos no les interesa el diario ni nada, la mayoría de sus clientes son afuera, gente muy capacitada para esto el doblaje y que sabe muchísimo. Entonces nos empezaron a enseñar a nosotros. Entonces hay mucha gente que dice, no sé, pues por ejemplo, oye, qué buena Orange the New Black, sí, la doblaron en México. No, perdón, excuse me, sorry. Se dobló en Chile. Y hay muchas series en Netflix. La mayoría de la gente, usted, señor, señora, joven, amigo, no sabe, Discovery Kids, el 95% de Discovery Kids de las series que ven sus hijos y que usted lo acompaña es doblaje nacional, chileno. Y así montones de otras series que la gente dice, no, hoy qué bien quedó esto, debe ser de México, es de nosotros. Porque nos pusimos a estudiar y también, indudablemente, y esto lo dicen los dueños de DINT, al nacer pro voz, que somos cuáticamente exigentes, pero no cuáticamente, sino como se debe, nosotros teníamos que llegar a un nivel, yo traje gente de México para que nos enseñara más de lo que nosotros sabíamos. Y hoy el 100% de los actores de DINT son egresados de pro voz. Claro. Porque traemos gente que nos enseñe, porque siempre, y a México no se le ve como competencia. Yo fui a México, las veces que fui a México estaba Goku, Mario Castañeda, entonces Mario Castañeda, yo le dije, hola, soy Loreto Araya de Chile, me dice, yo te conozco, me dice, pero vos, me creí la muerte, pero la muerte, así. Entonces le dije, es que yo vine acá porque ustedes son nuestros papás y mamás, entonces nosotros los hijos queremos aprender. Y me dicen, no, ustedes ya, nosotros no somos sus papás y sus mamás, nosotros somos sus hermanos ahora. ¡Oh! Y para mí eso fue así como pim, 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 pim. Entonces, empezó a llegar más material y mientras la práctica es al maestro, más toda la capacitación que habíamos tenido, y fuimos el primer país en Latinoamérica en doblar una turca gracias a DIN Doblaje Internacionales Chile. Genial. Loreto, y una pregunta, ¿existen distintos tipos de neutro o en cada país hay un neutro? Porque te acuerdas que el otro día tuvimos a la Cota y hablaba de un neutro que a ella le costaba mucho en México y es una duda. No, pero qué pregunta más tan maravillosa. Mira, el neutro no es estándar. Ya. El neutro antes se enseñaba en forma estándar que tenías que hacerlo así y así. Cada país tiene su tema. ¿Qué es lo que es el acento neutro? El acento neutro es que no reconocen del país donde tú vienes. Claro. ¿Y por qué no lo reconocen? Porque no usas modismos y acá en Chile, por ejemplo, nosotros nos gusta la bebida, comemos pescado y damos gracias a Dios. No pronunciamos las consonantes. Nosotros nos gusta la historia, no, es historia, ¿ya? Claro. Etcétera. ¿Está bonita la construcción? ¿Está bonita la construcción? No, es construcción. Nos comemos las consonantes, pero eso es parte de nuestra identidad. Claro. Y si tú quieres estudiar neutro para trabajo, eso está perfecto, pero nadie nos quita nuestra identidad. Exacto. Que eso es súper claro. Entonces, por ejemplo, en Argentina tienen muy buena dicción, pero tienen la melodía, vos entendés, que entonces están igual en Argentina, los exacto, trabajan mucho lo que tiene que ver con la melodía y su neutro. Nosotros tenemos que trabajar la dicción.
Claro. Y hay un personaje maravilloso que es mexicano, Raúl Aldana, que es un tipo que trabajó 20 o 30 años en Disney, que a él no le gusta el neutro. Él dice que cada país tiene que doblar, como lo hacen en Argentina, que Mickey Mouse dice, ¡Yamini! Claro. ¡Vayamos! Que es muy gracioso. Pero el neutro ya se instaló, pero cada país enseña su propio neutro con tenemos un lazo grande en términos de la comunidad de neutro de Latinoamérica. Por ejemplo, nos ponemos de acuerdo, no se dice aparcar, se dice estacionar, no sé, y O sea, eso se lo arman respetamos. como una especie de diccionario Sí, común pero latinoamericano. cada ¿no? país enseña el neutro, porque cada país tiene formas distintas de hablar. Claro. Y llegar a Las esa palabras también, y la como tú neutralidad no es dices. plana. Ujú. La neutralidad está lleno Tiene que de ir matices y de actuación y etcétera. Pero vos has hecho muchas cosas que ha sido muy buena y muy de chileno que no tiene miedo. Antes el doblaje era exclusivo para actores y locutores. Ujú. Y nosotros dijimos no. Y ver una imagen es otra cosa. Además, es una técnica absolutamente que hay que aprender de cero. exacto, de cero. Aunque tú seas actor o actriz, Claro. es de cero. Hay un desafío con el lip sync, perdona que te interrumpa, Sí. pero ahí creo que cuando hemos visto doblaje y tal, la idea es que coincida un poco, Claro. que la boca se mueva Cuando tú más ves o una menos. película que no coincide es porque técnicamente no lo hizo el actor. Técnicamente no sincronizaron bien la película, la emisora que está emitiendo la imagen. Care palo. Ajá. Es que es Incluso- verdad, incluso- porque a nosotros nos hacen calzar así, Claro. pero así, el lip sync. Entonces, en esto, nosotros tenemos ingenieros en computación que son actores de doblaje y locución, actores de voz, tenemos forenses, tenemos profesores, entonces también el campo se abrió, y eso lo postuló Chile, y lo tomaron en consideración en Latinoamérica, pero eso lo dijimos nosotros. Me parece genial. Encuentro buenísimo. Sí. Oye, Lore, y con todo esto que han construido en el tema de la voz, que es tan importante, ya vemos desde la identidad, desde el lenguaje, desde en el fondo una herramienta de la comunicación esencial para los humanos. Hoy día estamos en una discusión que tiene que ver con la tecnología, ¿no? Con la llegada de la inteligencia artificial. Ya hemos visto muchas herramientas en redes sociales que doblan, o sea, que en el fondo hacen una especie de doblaje artificial, que incluso modifican la sincronización de la boca. Sí. ¿Cómo están viendo ustedes este tema? ¿Cómo se preparan ante estos desafíos que impone el cambio tecnológico? Mira, junto a Chile Voces, junto a Chile Actores, ProVoz y mucha gente más, bueno, ya se declaró una ley en que tu voz es un dato personal, es si no me equivoco, la 19.626. Ujú. La de resguardo de datos personales. El resguardo de datos personales, que esa fue una gestión maravillosa que hizo Chile Actores, y ahora están gestionándolo la inteligencia artificial. Hay que legislar, no hay que pelear con la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia ordenar. artificial llegó para quedarse, la inteligencia artificial llega hasta acá y la voz humana llega hasta acá. Hay que declarar la voz humana como patrimonio de la humanidad, o como me dijo Rodrigo, el abogado de Chile Actores, un derecho. ¿Y qué quiero decir con esto? La inteligencia artificial jamás va a poder imitar tus emociones, lo que sientes, tu respiración. Va a ser algo parecido, pero tú vas a decir, "Oh", porque incomoda, porque tienen un canto, y aunque por mucho que lo haga, es imposible hacerlo. Sí, para Marque 1, quizás para los IBR, para el ascensor, pero lo que hay que hacer hoy día en Chile, presidente que venga, presidente que esté, tiene que legislar, porque la inteligencia artificial es una herramienta que puede ser peligrosa para el ser humano. Y nosotros siempre estamos primero, antes que lo artificial. Si algún gobierno se llega a dar cuenta realmente de hasta dónde puede llegar, tiene que poner un paralelo, porque lo que ha pasado en los distintos países, que sí se protegió la voz, pero no le ha puesto así, no, usted inteligencia artificial llega acá, y con la voz hacemos esto. Si eso se hace, y debe hacerse, no va a haber ningún problema.
debe hacerse. Los niños prefieren escuchar un audiolibro por persona que con inteligencia artificial. ¿Me entiendes? Porque la inteligencia artificial está desbocada, hace lo que quiere. Tenemos que regularla. Hay que hacer una regulación y para eso estamos trabajando. Súper interesante este Sí. tema, porque la verdad es que uno de los cambios profundos que se vienen, y por eso muy interesante lo que tú planteas en el sentido de que la voz es una habilidad humana, ¿no? Por supuesto. Y que cualquiera la puede Es como desarrollar. la huella dactilar. Exacto. Y es un patrimonio de la humanidad. Es Ojo. súper interesante entenderlo desde ahí. Desde que es lo ahí. que hace también Chile Actores, que es entender como Exacto. este derecho que tiene que ver, claro, con la creación, pero también, como dices tú, con un patrimonio Que nos pertenece. humano, que es como aguas completamente distintas y que hay que cuidar, proteger y potenciar también. Exacto. Bueno, los avances tecnológicos siempre han causado estas discusiones, ¿no? Como Sí. lo conversábamos Sí, con sí. Rodrigo Águila, aquí el director Sí. de Chile Actores. Él nos contaba, surgió la imprenta y al ladito Exacto. vino el derecho de propiedad del libro, digamos, de Claro. intelectual. Claro. Y así cada tecnología, como cuando surgió la televisión, decían, oye, esto va a desplazar a la radio y al cine, y al final cada Sí. tecnología va encontrando su Todo nicho. requiere algo. Pero Su acá espacio. Aparece la imprenta y aparecen Pero- también los lentes. Pero los fíjate anteojos. tú, Claro. imprenta, libros, televisión, radio, inteligencia artificial, voz humana. Claro, eso ya es distinto. Sí, es que la inteligencia artificial le está pegando todo el arte, porque genera imágenes, genera videos, genera voces, o sea, El tema es que la conexión, esa conexión humana es la que hay que resguardar. Uno ya no puede Absolutamente. como cambiar una relación con la otra persona que ya no es una persona. Es una inteligencia artificial, por Es lo una- tanto, es esa algo- conexión es humana una es máquina. la que no se puede permitir perder, porque si no ya dejamos de ser como que la humanidad ya se dibuja O también. sea, después no vamos a hablar y vamos a tener una cosa así que te va a preguntar, hola, y te va a responder, hola, ¿cómo estás? No sé, qué susto, como la película, qué susto. no, pero siempre hay que defender la humanidad, Sí. que es lo que Ahí es lo Eso más es parece valioso. la punta defenderla de y lanza. no pelear con la inteligencia Ujú. artificial. Ya llegó para quedarse, seamos amigos, tú llegas hasta aquí, yo llego hasta allá, listo. Y es una Tal herramienta cual. también. Es una encontrar forma de herramienta usarla. y para la medicina y para montones, sí, Sí. sí, no hay que, hay gente que se enoja mucho, pero no hay que enojarse, se incorpora al mundo, se incorpora a nuestras vidas, pero eso no significa que nos quite cosas. Oye, Lore, antes que se nos acabe el tiempo, que ya estamos en la Sí, quemada, ya nos estamos. han mostrado los cartelitos, que te quiero preguntar algo, porque tú doblaste una teleserie chilena, tú doblaste Machos. ¿Cómo fue esa experiencia? Hacía el papel de la Ingrid Cruz, ¿o no? Sí, una tremenda actriz a la cual le tengo mucho cariño. Yo dije a mí misma, misma, Loreto yo dije, Arayayala. si soy capaz de doblar del chileno al neutro, yo creo, Diosito, que voy a poder ser capaz Genial, de doblar sí, cualquier cosa. totalmente. Yo escuchaba aquí a la Ingrid que decía, ¡ay, saltó lejos el maní! ¿Cómo no irte con él? Y además que había que cambiar todo el ¿Y ahí libreto. cómo se hace? Cambian la Sí, idea también. cambiaron la idea. Lo único que no se cambió fue lo de Jorge Zabaleta, porque Jorge, el cuerpo, que es maravilloso, la acción, decía raspe, raspe. Entonces eso, raspe era Lo acompañaba ándate. con el Incluso cuerpo. cuando se dio en otros países la gente empezó a decir raspe, raspe, como hacía él. Pero, ¿y quién te metió ficha? ¿Quién entiende? Claro. Son nosotros Claro, po, entendemos acá sí. en Chile. Entonces había que cambiar eso. Pero nosotros, como también tenemos un cantito y hablamos, nos preparamos mucho. Y hicimos un neutro para esa serie, pero un neutro que no fuera, por ejemplo, decir, no me gusta. Perfecto. No era como neutralizar tanto. O sea, porque algo si- de Chile quedaba. Claro. un tenía que poquito. quedar, porque si no, por ejemplo, voy a contar algo que no se lo habían contado, es primera vez que lo cuento, cortito. Héctor Noguera le decía a uno de sus hijos, yo no voy a tener un hijo, perdón la palabra, Sí. pero entiendo que no es garabato, yo no voy a tener un hijo maricón. Entonces nos mandaron a decir, oiga, usted no puede usar la palabra maricón, tiene que usar la palabra poco hombre. Y ahí Dint se puso los pantalones y decir poco hombre a decir maricón, Claro. o Son sea, ideas maricones, demasiado distintas. ¡cha! ¿Cachai? Y la actuación del Tito así, y más encima meterle poco hombre a esa labial, no. Entonces dijeron, no, tiene que decir este garabato, tiene que decir esta palabra, mala palabra, lo que sea. Y por eso te digo,
no sacamos algunas cosas y la escena subió, el doblaje subió, porque no quiero tener un hijo poco hombre. ¿Quién dice Claro, eso cuando está cae. ¿Quién dice eso cuando está enojado? Sí, Nadie. uno va al garabato, va a Entonces, lo más claro, fuerte. entonces ahí se hizo, revisaron los capítulos y todo, y tuvo mucho éxito la serie doblada, mucho, bueno, los actores fantásticos. Primero se intentó con los actores, algunos actores se doblaron a sí mismos, ojo con eso, con dirección. Y otros actores nos llamaron a casting y quedamos en los distintos personajes. Los mismos doblajistas terminan ajustando ciertas cosas. Mira cómo sabe, sí, y cómo sabe. Hay un trabajo de creación también. Sí. El doblaje es un arte. Quien diga que es solo una técnica está equivocado. Llega algo de Turquía y yo escucho en mi oreja, lo digo con mucho respeto. Yo tengo que hacer una recreación y una reinterpretación para latinizar eso. Claro. Si eso no es un arte, es el Son doblaje, habilidades humanas. es Exacto. un arte. Totalmente. Es sí. creación, es creación. Viene de Francia, de Alemania cuando nos han llegado cosas. Y como que y nos mueven y como te amo. Y es así como nosotros lo escuchamos. Claro. Hay que latinizarlo porque todos los productos que llegan de afuera, tú tienes que sentir una identificación. Por eso llora, por eso, ¡ay, qué lindo! Cuando no lo escuchas en el idioma original. Claro, finalmente uno como espectador lo que espera también es como no perderse esa articulación de emociones también. Exacto. Como que yo también necesito seguir, no perderme nada. Ese de es lo un que buen lleva doblaje. Cuando la película llegó Claro. en turco y tú estás escuchando y lloras y te emocionas, esa persona no está hablando en turco, Claro. está hablando en español y tú dices, a mí me pasó una anécdota muy bonita, yo doblé a Berensat en Amor Prohibido, que tuvo mucho éxito, y tuvo mucho éxito en Turquía. Entonces ponían, qué linda la voz de Berensat, qué buena actuación, Berensat es una actriz maravillosa, si no me hubiera tocado esa actriz. Y yo estaba viendo YouTube y dije, hola, soy yo. Loreto Araya, yo soy la voz de Berensat. Y todo en serio, sí, yo quería decirlo en serio y me hicieron un fan club y fue Pero es súper que entretenido, No, fue es que súper esa bonito. información tenía que saberse. Es que te Loreto. juro que es súper Obvio. importante, por eso yo digo que a los actores chilenos, o sea, por ejemplo, hay películas que, yo les podría nombrar muchas películas que la han doblado chilenos, y el único espacio que hemos tenido donde nos han valorado se llama Chile Actores. Y el otro espacio es Chile Voces, pero somos voces, ¿me entiendes? Pero Chile Actores, que son actores, teatro, televisión, la cuestión, ha valorado lo que es el doblaje. Y eso es fantástico porque aquí en Chile no se valora nada, no se valoran las cosas. Y por eso agradezco este espacio, agradezco poder decir lo que estoy diciendo y nunca olvidar que al actor, a la actriz o lo que sea, se le valora en vida, no cuando ya partió. Qué lindo mensaje. Sí. No, qué rico escucharte. Mira, se nos ponen se nos paran los pelitos porque efectivamente un reconocimiento al trabajo que hacemos aquí con mucho cariño desde Chile Actores para todos nuestros artistas. Así que muchas gracias por venir hoy día. Lo hemos pasado Ha increíble. sido un placer. Yo creo que nos vamos a quedar una hora más conversando aquí contigo. Sí, Apagamos las pero cámaras. aparte de eso, después que vuelva de Panamá, invítenme para Eso. contarles Ya, que pues, me fue. tráenos Chile. Estoy tan Ahí contenta, volvemos. pero me duele la guatita. Gracias equipo, gracias a ustedes, gracias Chile Actores. De verdad, los amo profundamente y pueden contar conmigo y con Provoz para lo que necesiten. Linda Loreto, generosa y buena compañera como siempre. Ha sido un placer tenerte en este programa. Tenemos que compartirlo porque siento que aquí hay mucha información muy interesante, así que nos vamos felices de terminar Gracias. este capítulo. Gracias equipo, gracias a todos. Nos despedimos, gracias Juan Pablo y nos vemos. Muchas Nos vemos. gracias. Chao.